Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Perdón por el abandono que ya llevaba un mes sin pelarlos, pero ahora sí ya estamos de regreso a tener episodios todas las semanas. El tema que les traigo hoy es un tema que me parece súper interesante y está cañón que tendemos a no saber mucho de este tema. Y el episodio se llama Salud Auditiva Infantil. Y para este episodio tengo a dos especialistas que, aparte de que se complementan, pero son dos especialistas de dos áreas completamente diferentes que, se acaban complementando. Traigo aquí conmigo a Mónica Rodríguez. Moni es otorrinolaringóloga con estudio en neurotología. Es coordinadora médica del programa Escuchar Sin Fronteras, es miembro del British Cochlear Implant Group, miembro y coordinadora académica del Colegio Mexicano de Otología, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y de la Sociedad Mexicana del Centro Médico ABC. Y por otro lado tengo a María Fernanda Hinojosa, que Fer es doctora en Educación, Neurolingüística y Psicopedagoga, certificada en Terapia Auditiva Verbal. Y ella es fundadora y directora del Centro de Atención al Desarrollo Aurea Lab, donde brinda servicios de diagnóstico y tratamientos en diferentes áreas del desarrollo infantil. Y las dos trabajan con esta fundación padrísima, que es Escuchar Sin Fronteras. Entonces, hola, bienvenidas, ¿cómo están, Monifer? Qué gusto tenerlas por aquí. Hola, Michelle. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Nosotras felices de platicar contigo y con toda la audiencia. No, de verdad que gracias, bienvenidas. A ver, vamos a empezar desde cero, ¿no? O sea, hazte cuenta que yo y el público no tenemos mucha idea, la verdad. O sea, como que siento que si no has tenido algún hijo con o algún familiar cercano con algún problema de audición, es algo que como que das por hecho, es parte de, ¿no? Y no se escucha mucho. Entonces vamos a empezar a explicar todo desde manzanitas. ¿Por qué es tan importante el tema de la audición en los niños? Digo, los seres humanos en general. O sea, la audición es importante en el ser humano porque nuestra principal forma de comunicarnos hoy en día es a través del lenguaje escuchar, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa y quieres hablar con Siri y quieres hablar por celular, la información está entrando por los oídos. Entonces, la información entra por los oídos, con eso nosotros pensamos y después producimos lenguaje. Entonces, en el adulto, estamos por hecho que todo el mundo escucha y que debe de escuchar bien para poder comunicarnos. Y en los niños también tendemos a hacer lo mismo. Sin embargo, cuando un niño nace, realmente no sabemos si está escuchando bien o 100% bien o está escuchando parcialmente bien. Entonces, la audición es una herramienta de comunicación importantísima desde que somos pequeños. Ok. Ahora, díganme una cosa. ¿Qué relación tiene el tema de la audición con el tema del lenguaje? Aquí, Fer, yo creo que esta pregunta es para ti, que tú eres especialista en este tema. Gracias. Creo que en realidad es que la audición es un sentido, ¿no?, primario, y son nuestros sentidos los que nos permiten desarrollar otras habilidades superiores. Entonces, al final dependemos de un buen sentido del oído, de la vista, del gusto, del tacto, para poder relacionarnos con tu entorno. Partiendo de esos sentidos, entonces, en unos niveles más altos, nuestro cerebro puede realizar ciertas funciones que son mucho más complejas. Creo que al final la audición es un bloque fundacional para el desarrollo posterior en todas las áreas del aprendizaje. Ok. Pero a ver, tenemos como esta idea que me van a desmentir, no sé si es errónea o no, que si nosotros tenemos problemas de audición o nacemos sin audición, vamos a tener problemas de lenguaje. Hay distintas causas de problemas de audición en la infancia. Creo que Moni nos puede hablar un poco más de estas etiologías y de por qué se dan, pero sin duda los niños pueden cursar desde con una falta de escucha temporal, si, por ejemplo, tienen muchas otitis recurrentes, que van a afectar el desarrollo del lenguaje porque durante todos los periodos de otitis no están escuchando el lenguaje correctamente. Entonces, puede ser que sea algo muy simple, como que de pronto no articule algunos fonemas, pero puede ser que se convierta en algo más complejo, como un problema de procesamiento central auditivo, que ahorita podemos hablar de eso,
o algo todavía más complejo como una pérdida auditiva que ya no sea temporal, ¿no? Y entonces, creo que justo, ¿no? Si tu vía de acceso está impedida, no puedes adquirir este código que te permite aprender a hablar oralmente, porque claramente existe la forma de comunicarse con señas, ¿no? Y de otras maneras, pero no un lenguaje oral. Para poder desarrollar un lenguaje oral necesitas la audición 100%. Acuérdense de sus bebés y sus niños cuando eran chiquitos. Acuérdense cómo ellos aprenden por repeticiones, ¿no? Aprenden por el ejemplo. Entonces, si nosotros partimos de ese punto y tú estás con un bebé o con un niño y le dices ma, 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 el bebé, ese ma, 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 ese sonido le entra por el oído cambia estas vibraciones a información eléctrica o química, la manda al cerebro, el cerebro entiende esto como un ma, 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 se va a otra parte y después lo reproduce a través de la boca y él puede repetir el lenguaje. Por eso la audición es importante, porque si tú no estás recibiendo esa estimulación, no vas a tener ese producto. Entonces, así es como los niños empiezan a hablar y aprenden muchísimas cosas, ¿no? Pero si es eso, si tú no tienes ese input, no, pues va a ser muy difícil que tengas ese output. Por eso la importancia de la audición a cualquier edad, independientemente, pues, todas las personas tienen que escuchar, niños, adultos y adultos mayores. Pero en niños principalmente es por eso, para poder desarrollar esta información y que luego vuelva a producirse el lenguaje. Oye, Michelle, y creo que, o sea, tú hiciste una pregunta hace rato que me dejó pensando mucho en que a lo mejor este dato es interesante, ¿no? Pero si ubican la historia de Helen Keller, ella en algún momento, ¿no? Le preguntaron, ¿no? Si ella pudiera elegir entre ser sorda o ciega, sin duda dijo que preferiría ser ciega, que siempre elegiría recuperar la audición antes que la visión, porque la vista la iba a conectar con el mundo material, pero la audición la iba a conectar con el mundo social, con los otros seres humanos. Y creo que con esa respuesta no te puedo decir mucho más allá de la audición. La audición nos conecta con nuestros semejantes, nos permite entablar una relación más profunda. Sí, 100% no. Muy de acuerdo con Helen. El punto es que escuches y entiendas lo que te digan, ¿no? O sea, piensa en un adulto mayor que luego están ahí y están en una reunión y si no están con auxiliares y ya su pérdida auditiva es importante, a veces se escuchan, pero realmente les preguntas, oye, ¿entendiste la conversación? No, pues no entendí. O sea, tenemos que tener la capacidad de comprender el lenguaje porque es nuestra comunicación, porque somos seres humanos. Gracias, sí, de acuerdísimo. Pero a ver, díganme una cosa, entonces, ¿existe la posibilidad que niños ya nazcan sin tener audición? Sí, entonces un niño nace y puede nacer con audición o puede nacer sin audición. Okay. ¿O pueden nacer con audición parcial? Pueden nacer con audición parcial o pueden nacer con un oído bueno escuchando y un oído sin escuchar. Okay. Y eso es cuando nacen. Entonces, cuando nacen, se hacen estas pruebas, que es el tamiz, y podemos ver si en ese momento estás escuchando. Pero esa historia no es la misma que 3 meses después o que 6 años después. El nacer escuchando es una cosa y el que esa audición se preserve para la primera infancia es otra cosa, o que se preserve para toda la vida es otra cosa. Oye, díganme una cosa, ¿y más o menos cuánto por ciento de los bebés que nacen les afecta esto, el tema de la audición? 3 de cada 1000, más o menos a nivel mundial, y en zonas rurales se estima que 7 de cada 1000. Pero, por ejemplo, esto es importantísimo, eso creo que tocaste un tema increíble. En todo el mundo, el tamiz metabólico es muy aceptado. Entonces, tú naces y háganle el tamiz al bebé, ¿no? Y le sacas la gotita del talón o le haces el tamiz extendido. Y esas enfermedades son muy raras. Es fenilcetonuria, ¿no? 0.7 de cada 1000, ¿no? Hipotiroidismo, 0.2 de cada 1000. Nada. La pérdida auditiva es 3 de cada 1000. Es altísima.
Y sin embargo, no se ha penetrado esta importancia en la sociedad. Es mucho más común, es mucho más frecuente la pérdida auditiva que otras cosas, pero aquí es donde nosotros queremos como hacer mucho hincapié de esta importancia por las consecuencias que tiene. Claro, 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 claro. Yo estaba pensando, Moni, como que a veces yo oigo ¿no? 3 de cada 1000 y digo, bueno, ¿no? Pero después hay un dato que a mí también me gusta, que es de la hipoacusia, la pérdida auditiva, es la discapacidad sensorial más común al nacimiento de todas las que hay. Entonces, sucede 3 veces más que el síndrome de Down, 6 veces más que la espina bífida y 50 veces más que la fenilcetonuria, que es la que Moni te hablaba. Entonces, es muy, muy, muy frecuente, es la más frecuente, ¿no? Y creo que sí es importante lo que dijo Moni, realzar la importancia del tamiz auditivo, buscar que se haga en todos lados y si sale un niño del hospital sin una prueba de tamiz, regresar y pedir que la hagan, porque las consecuencias de no detectarla a tiempo son altísimas. Ok. A ver, ahora que están platicando del tamiz, hay que adentrarnos completamente en esto. A ver, ¿cómo funciona? ¿Cuándo se debe hacer? ¿En qué momento del nacimiento del bebé? ¿Qué especialista es el encargado, por ejemplo, de hacer el tamiz? ¿El pediatra? No sé, a ver, platíquenme todo acerca del tamiz auditivo que es tan importante. El tamiz auditivo es una prueba es una prueba muy sencilla. Es un aparatito que se pone en la entradita de la oreja y que mide si unas células particulares de la cóclea, que es el caracolito con el que escuchamos en el oído interno, están funcionando. Y es muy sencillo, se hace en menos de 5 minutos y lo único que te dice es si pasó o no pasó el niño. Entonces te dice si esas celulitas están funcionando bien o no están funcionando bien. No, es algo que es universal, no significa que sea obligatorio. Entonces, es una cosa que se tiene que hacer para detectar si en ese momento el niño tiene unas células capaces de transmitir esa información. El tamiz lo hacen los audiólogos o las audiólogas y generalmente en los hospitales de tamaño mediano y en los hospitales de tamaño grande, generalmente hay un servicio especializado para eso. Los hospitales pequeños no lo tienen y entonces cuando se va el niño de alta, le piden a los papás que lo lleven a su cita del tamiz auditivo. Y ahí es cuando más del 50% no llegan. Entonces ya se pierde esta oportunidad, esta ventana para poder hacer este diagnóstico. Ok, sí, como que no lo ven tan importante. No se les explica. Entonces, como no lo explican, pues no sabes, ¿no? O sea, tú como papá en ese momento estás con 70 preocupaciones, desde cómo subir al chamaco al carrito al huevito del coche. Al huevito del coche, que si te baja la leche, que si no, o sea, estás con la cabeza con 1,000,000 de preocupaciones. Y si no conoces las repercusiones de la importancia de esto, pues igual y dices, pues es una cosa más, luego voy. Y en ese luego voy pasa el tiempo. Y como no es una cosa que hace el pediatra, es en una cita aparte, en un lugar aparte, ahí es donde a veces no es tan factible o tan sencillo que se haga. Claro. Fer, tú querías agregar algo, ¿no? Sí, o sea, el tamiz tiene como varios momentos, ¿no? Y el primer momento es del que habló Moni, justo, ¿no? Cuando nace tu bebé y antes de salir del hospital hacen tu prueba de tamiz. Y creo que tiene estos otros momentos que son también críticos y que está bueno que la gente conozca. Tu tamiz, cuando hacen tu tamiz, puede salir un resultado negativo. Es decir, puede ser que tu hijo no pase el tamiz. Y cuando no lo pasa, a veces el entorno dice, bueno, no te preocupes, es que probablemente necesite madurar, no pasa nada. Y creo que aquí el mensaje que queremos decirles, Moni y yo, es, claro que hay que ocuparse, ¿no? Sí puede ser que esté inmaduro, pero es muy importante que vuelvan a revisar su prueba de tamiz al mes, para que, si es al mes, ¿verdad, Moni? Sí, 2 semanas mes. 2 semanas, un mes, para que se corrobore ese resultado. Y puede ser que cuando lo vuelvan a hacer, salga como que el niño ya pasó.
y qué bueno, ¿no? Vamos a estar todos muy contentos, pero puede ser que en esa segunda prueba no pase. Y de ahí es el momento perfecto para movernos rápido y atender a ese niño y que no pierda tiempo su cerebro, que está, ¿no?, listo para aprender los sonidos y que hagamos todo lo que hay que hacer tempranamente. No, sí, la verdad que importante, porque sí son cosas que pues no, sí, o sea, no son de ese tipo de cosas que si no sabemos que existe también dices, pues, digo, igual y si no me lo están haciendo obligatoriamente, pues no ha de ser tan necesario, ha de ser algo extra, ¿para qué voy a gastar? Entonces, con este podcast, uno de los objetivos es justo como crear conciencia de la importancia del tamiz auditivo, porque de verdad que podemos prevenir una cantidad de cosas impresionantes. A ver, tengo una duda. Nos estabas platicando la opción, o más bien el escenario, que si tu hijo no pasa el tamiz auditivo. ¿Qué pasa si tu hijo sí pasa el tamiz auditivo? ¿Te puedes un poquito desentender de que sí va a tener audición? ¿O es de esos tamices que tienes que, pues no sé, al año llevarlo, o igual cuando entra a primaria, o más bien nada más llevarlo si ves que no te está a veces no escuchando bien, o ignorando algunas cosas? ¿Qué recomiendan ustedes o cómo funciona esa parte? Creo que pasar un tamiz auditivo, primero, no necesariamente quiere decir que tienes audición típica, dentro de rangos típicos, porque el tamiz a veces no detecta las pérdidas muy sutiles, las pérdidas muy mínimas. Okay. Y si tu hijo o tu hija tiene una pérdida auditiva leve o muy pequeñita, puede ser que pase desapercibida, puede ser que de repente tenga problema en el lenguaje y tú no sepas de dónde viene y nadie esté sabiendo de dónde viene, porque al final como que sí medio escucha, porque escuchan bastante con una pérdida mínima, pero el riesgo más grande va a ser el aprendizaje. Y cuando en la escuela, ¿no? Probablemente sean chicos que a lo mejor no van a poner atención tan fácilmente, o van a presentar una serie de dificultades porque están teniendo esa pérdida mínima. Uh-huh. Entonces, creo que sí es importante, por eso en otros países, ¿no?, como más desarrollados, no solo el tamiz neonatal es obligatorio, sino que también las escuelas piden screenings para todos sus alumnos, uh-huh, para que cada año estemos mirando cómo está la audición de los chicos. Eso no es algo que pasa en nuestro país, pero es algo que tenemos que luchar porque sucede en nuestro país. Porque puede ser que tu bebé pasó el tamiz, pero puede ser que la pérdida auditiva surja después. Y creo que eso es importante. Moni, no sé si quieras complementar con algo tú. Sí. O sea, el tamiz al final del día es una foto de si una estructura de toda esta cadena de audición está funcionando. Y esa foto, como una foto, es un instante. Entonces, lo único que te dice es que en ese instante, en el momento que tomaron la foto, sí funcionaban estas celulitas. Punto, se acabó, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de recién nacidos, de bebés, es muy importante porque su cerebro no ha aprendido a escuchar. Entonces, las capacidades de desarrollar esta parte de audición y después del lenguaje dependen de que empieces desde manera temprana a escuchar. Entonces, esta es una cosa que si quieren al ratito regresamos a este tema. Pero entonces es muy importante captar que estemos escuchando bien en esta primera infancia, ¿no?, en recién nacidos. ¿Qué pasa después? Por ejemplo, otro momento muy importante de hacer un segundo tamiz, es decir, un segundo screening, una segunda evaluación sistemática a todos, es antes de entrar a la primaria. Antes de entrar a la primaria, todos los niños tienen que ir con el oftalmólogo y con el audiólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que la información les esté entrando bien por los ojos y por las orejas. Punto. ¿Por qué? ¿Qué tal si detectamos que el niño pasó el tamiz auditivo de chiquito, pero luego un oído se quedó bien y el otro bajó? ¿Por qué? Por moco, por infección de un citomegalovirus, por lo que gustes y mandes, porque se haya pegado en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa si el niño con el oído bueno derecho y el oído malo izquierdo lo sientan pegado a la ventana del lado derecho? Pues el oído malo es lo único que le tiene para la maestra y para los alumnos. Pues no, su aprendizaje no va a ser igual. Entonces, es otro momento bien importante antes de entrar a primaria hacerlos. A lo largo de la primaria hay que seguir repitiendo esto, más o menos como hasta los 15, 18 años, es el último, y después arriba de los 40 años hay que hacerlo cada 3 años y a partir de los 50 años cada año. Ay, no, ¿Por qué? Bueno.
O sea, entonces es como ir al Papá Nicolau, es como Pues es el verdad. examen de próstata, las endoscopías. O sea, nada más que luego no sabemos realmente qué es importante. Si nosotros diéramos todo el screening que tenemos que hacer en nuestras vidas, es altísimo. Pero ya la medicina es preventiva, ya no Claro. curativa. Y ahí es donde tenemos más incidencia y podemos tener una mejor calidad de vida, que eso es lo que buscamos, una calidad de vida y tener las mismas oportunidades todos, ¿no? Y Claro. para esto nos ayuda muchísimo estos tamices. No, está buenísimo. A ver, Oye, y un consejo más, creo que esto es importante. Ubicas que ahora que nos hacen la prueba de COVID puede darte un falso negativo o un falso positivo. Lo mismo pasa con el tamiz porque es una prueba de screening. Entonces, tú preguntabas, ¿no, Michelle? Si tu hijo pasa el tamiz ya, si tu hijo pasa el tamiz está increíble, pero si tú como papá tienes sospecha de que no está escuchando bien, llévalo, porque yo creo que Moni, igual que yo, hemos visto una gran cantidad de falsos en los screenings auditivos neonatales, donde salió que sí escuchaba, pero eventualmente realmente a lo mejor el niño no estaba escuchando. Entonces creo que eso es importante. La sospecha del papá es clave para llevarlo a hacer los estudios que toquen. Y nunca duden de ustedes mismos como papás, vayan y hagan las pruebas. Me fascina. Oiga, díganme una cosa. ¿El tamiz auditivo solamente es para el nacimiento? O sea, yo de adulta voy a hacerme un tamiz. No, yo me voy a hacer otra prueba. O sea, digo, yo de adulta o un niño más de primaria, por ejemplo. Sí, ellos ya se hacen audiometrías y nosotros nos hacemos audiometrías. Ah, es que yo les voy a contar una anécdota, lo que me pasó una vez. Yo tengo un tic. Entonces, cuando me hablan, yo vuelto la cabeza. Entonces, una vez alguien me dijo, oye, no quiero intrometerme, pero ¿escuchas bien? Y yo, pues según yo sí, me dijo, es que cada vez que alguien te está hablando, como que volteas la cabeza como para... Entonces me dijo, eso me suena a que como que me dijo que no escuchas bien y te estás volteando la cabeza. Entonces me traumé y fui con un audiólogo a hacerme una audiometría y escucho perfecto, pero no sé la cantidad de gente desde eso no sé, hace como 4 o 5 años, la gente que me cacha con ese tic y me pregunta, oye, ¿escuchas bien? Y yo, ay, no, qué oso, o sea, es el peor tic del mundo porque sí escucho bien y parece que no, pero bueno, entonces sí te hacen una audiometría que te meten como una cabinita, te ponen audífonos, te dicen si escuchas o no, ¿no? Sí, y por ejemplo, los pediatras, cada vez que un niño va a consulta, generalmente los pediatras te preguntan, ¿y cuántas palabras dice? Y balbucea, esa es otra clave importante, ¿no? Porque a lo mejor pasó el tamiz y todo en orden, pero si el niño de repente dice 3 palabras, y pasa un mes y sigue diciendo 3 palabras, y pasan 2 meses y ya dice 2 palabras, oye, pues, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Claro. Entonces también, todos los pediatras y otorrinos, bueno, y más bien audiólogos, todos, terapeutas del lenguaje, todos, hay listas específicas para saber cuántas palabras el niño tiene que decir a cada edad. Okay. Y hay que ir viendo que todos vayan cumpliendo estos objetivos, que voltean los ruidos y todo. Entonces eso es importante. Ok, buenísimo. Oigan, díganme una cosa, justo estaban comentando que, no sé, le puede dar una infección, una otitis, o sea, ¿cuáles son normalmente las razones por las cuales un niño tiene problemas de audición? Quitando los niños que ya nacen con el problema de audición, ya sea físico de la oreja, pero ¿cuáles son normalmente como no quiero decir problemas, pero las situaciones que un niño puede perder la audición? La más común es moco en el oído, ¿no? Okay. Así es una gripa, una alergia, y el moquito, en lugar de quedarse en la nariz, el moquito llega al oído y se queda en el oído y no se vacía. Entonces, ese moco que está ahí, hay que recordar que el sonido son vibraciones, entonces entra por el oído, entra por la oreja, por el oído, vibra la membrana timpánica, vibra el martillo, yunque, estribo, y luego pasan estas vibraciones a los líquidos del caracolito. Si tienes un moco en medio, en ese inter, pues esta vibración no pasa y entonces tienes una pérdida auditiva de tipo conductivo. Y esa es la más común. Y eso es, pues, y aquí en la ciudad, o sea, o en cualquier lugar con contaminación, con muchas alergias, es muy común que los niños mocosos pues, también tengan moquito en el oído. Ok. Y creo que justo al ser tan común, vale la pena dedicarle como un momentito extra, ¿no, Moni? Porque creo que a veces los chiquitos que están teniendo constantemente moco en el oído o estas otitis, pues pasan demasiado tiempo sin que esto se resuelva, ¿no? Están tomando un tratamiento, pero si pasa demasiado tiempo para que sin que esto se resuelva,
sí va a desencadenar en algo más, Michelle. Y nosotros en Aurea tenemos un montón de chicos que tienen algo que se llama problemas de procesamiento central auditivo, donde literal ya es más bien como la interpretación que está haciendo el cerebro de los sonidos que escucha y no es la adecuada. Y son niños que pasan por niños con déficit de atención o con un trastorno Asperger, y en la escuela están súper etiquetados y están súper medicados, pero en realidad no hay tal, simplemente sí se hizo un problema de procesamiento central del auditivo como secuela de que no se trató ese oído temprana y rápidamente. Entonces creo que Moni, aquí más bien a mí me encantaría que tú nos cuentes un poquito de cómo hay que hacer este abordaje rápido, ¿no? Para evitar o un problema de procesamiento o que de verdad se te dañe el oído y tengas una hipoacusia. O sea, imagínate que te entra moco en el oído por una gripa o por una alergiota, ¿no? El moco se puede tardar hasta 6 semanas en salirse del oído. Para que más o menos tengan idea qué es escuchar con moco en el oído, es como si tú te tapas con el dedo el conducto auditivo. Esa es la audición que tienes, o sea, realmente es muy baja. O sea, y esto pues va fluctuando porque el moquito se va saliendo, va a haber burbujitas y todo. Y entonces imagínate que te da una, y además ahora pensemos en los kinders, ¿no? Hay una, ahorita ya no, pero antes era una gripa cada 3 días con todos los que estaban ahí, ¿no? Pues ahorita con cubrebocas y todo eso pues va a cambiar. Pero, o sea, si nosotros estamos pensando que un moco se puede tardar hasta 6 semanas en salirse y luego se vuelve a infectar y luego se vuelve a infectar, esto es una historia larga. No es como la gripa de la nariz, que se te acaba el moco y se acaban los síntomas y respiras bien. En el oído los espacios son más chiquitos y se tarda mucho más todo. Entonces es bien importante. ¿Qué es lo que pasa? A veces pues tiene este problema se llama otitis media serosa, que es cuando tienes un moquito que no está infectado, simplemente está un moquito ahí. La otitis media aguda es cuando tienes el moco, pero tienes dolor y está infectado. Obviamente hay que personalizarlo, pero va a depender del número de episodios que cada niño tenga al año para ver en qué momentos son candidatos a los tubitos de ventilación. Un tubito de ventilación es un tubito que se pone en el tímpano, en la membrana timpánica, para que cuando haya moco, el moco se pueda salir más rápido y no pierdas audición. Dime una cosa, esto que nos están platicando, los pediatras detectarían, o sea, si ven que un niño está teniendo varias infecciones, porque ves que los pediatras no checan los oídos, eso se ve con estos, digo, qué horror, no soy médica, no sé bien cómo se llaman los aparatos, pero estos aparatos que checan dentro de la oreja, o sea, un médico, un pediatra lo puede diagnosticar. Sí, un pediatra lo puede diagnosticar y dice, la membrana se ve opaca, creo que tiene moquito ahí. Pero ahí lo importante es, 1, el diagnóstico, y 2, asegurarte que el moco se haya salido. Entonces tienes que volver a ver a ese niño en 6 semanas y ver que ya no haya nada, ¿no? Ok, no, pregunto porque, no, de repente los papás escuchan este tipo de historias y se empiezan a angustiar, entonces no se angustien si tienen gripa y los llevan al pediatra, el pediatra va a poder darles esta información de la oreja de sus hijos. Sí, y nada más asegurarse que el moco se le salga, porque luego te dice el pediatra, oye, regresa en 6 semanas. Y tú como papá dices, ya veo a mi niño, este chamaco está perfecto, está brincando, estudiando, está sano, ¿para qué lo llevo al pediatra? ¿No? O sea, ¿por qué me pidió que regresara? Pues realmente para asegurarse que estuviera bien ese oído y que ya no tuviera. Y si el pediatra ve que esto está recurriendo, ya es cuando lo canaliza con nosotros los otorrinos. O si el pediatra ve y dice, ¿sabes qué? Es el primer cuadro, pero pues le sumamos que está un poquito retrasado en el lenguaje, le sumamos algún que a lo mejor tiene una anatomía un poquito más diferente, ya no se espera que cumpla 3 cuadros, sino inmediatamente lo manda con el otorrino. Entonces sí hay que como ir sumando las cosas y ver, y asegurarnos de que el moco salga, ¿no? O sea, no es que el pediatra nada más quiera saludarte y darle una paleta a tu hijo, sino quiere asegurarse que el moquito ya no esté. Qué bueno, sí, porque sí es importante eso, no vaya a ser, porque después eso se complica y no, si lo podemos prevenir está buenísimo. Y te puedes dar cuenta un año después. Cuando sale el moco a tiempo, es precioso ver cómo cambia el lenguaje de los chicos en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios chicos que hemos trabajado con Moni. La verdad es que hace un tratamiento de oído muy lindo y entonces ya, con sus oídos limpios, los niños oyen perfecto y el lenguaje, con un poquito de terapia, se te sube súper rápido. Entonces, está buenísimo.
Entonces, a ver, platícame un poquito cómo funciona. O sea, el pediatra empieza a detectar, hay algo en este oído, lo manda con un audiólogo, lo manda con un otorrino, lo manda con terapeuta de lenguaje. O sea, digo, ¿cómo es el caminito normalmente de que les llegan los pacientes? Porque se me hace padrísimo que tengan como un abordaje integral entre todas estas diferentes profesiones, porque pues sí, el niño necesita terapia, pero también necesita que físicamente el oído esté bien, pero también necesita saber, ¿no? En qué nivel tiene hipoacusia o no. Entonces, ¿cómo funciona más o menos el proceso de todos los pacientes que les llegan? Pues, mira, no hay guías como tal que diga el terapia debe referir al otorrino o al audiólogo o al terapeuta. Generalmente es según en donde estés, el que tengas más a la mano y el que tengas más al alcance. Como primer contacto, ¿no? Y ya después, entre todos los demás, ya es una comunicación multidisciplinaria idealmente. Pero por lo general es el pediatra, dependiendo de lo que vea o sospeche o la historia, ya decide si primero se va directo a pruebas o si se va directo a que el otorrino lo vea, que no tenga adenoides, que sus cornetas estén bien, que el oído esté bien. O bien, si él se siente más contento, lo puede también mandar con la terapeuta. El punto es que él lo refiera y que se hagan todas las pruebas eventualmente. Sí, en general, a nosotros, como terapeutas, no suelen llegarnos de los pediatras, suelen llegar mucho más casi muchas veces de otras familias, pero muchas veces vienen ya del neurólogo, del otorrino, como algo de alguna subespecialidad, que están teniendo dudas de por dónde viene el problema del lenguaje de un chico, y entonces es cuando refieren con nosotros. Mucho más que los pediatras. Yo creo que los pediatras se refieren más a otra especialidad, ¿no, Moni? Y ya las especialidades nos mandan a nosotros. Sí, el pediatra generalmente al otorrino y el otorrino ya con audiólogo pediatra. Y es que es eso, no todos los audiólogos tienen la sensibilidad y las capacidades de hacer pruebas para niños tan chiquitos. Digo, Fer, yo creo que estaría genial que platicaras tantito lo que es una audiometría de juego, cómo le haces tú con los niños para obtener la mejor prueba, porque no es algo común y no es algo que se haga en todas partes, ¿no? Analizar y de manera objetiva la audición en los niños es súper complejo. O sea, imagínate un niño de 3 años, de 5 años, que están jugando dispersos, que a lo mejor tienen hambre. Entonces sí se necesita muchísimo entrenamiento, muchísima práctica para hacer estas pruebas adecuadas. No, me puedo imaginar, yo que lo hice de adultas, era como, o sea, te pones hasta nerviosa de que sí escuché, ya sabes. O sea, como que me platícanos, ver cómo le haces con los niños, porque sí, a esas edades. Sí, además de que te meten en esa cabina así oscura que dices como, ¿no? Del terror. Sí, creo que, o sea, de entrada, pensaría y le diría, ¿no? A tu público, Michelle, que siempre que tengan un chico con un problema de lenguaje, revisen su audición. Es como, ¿no? Como si un niño está teniendo problemas en la lectura, todos lo mandaríamos con el oftalmólogo. O sea, todos diríamos, hay que ir al oftalmólogo para ver cómo están esos ojos, por qué no están leyendo bien. Y muy curiosamente, no pasa lo mismo con el lenguaje. Claro. Y sí tiene que ser igual. Entonces, todos los niños que están teniendo dificultades con el lenguaje tendrían que pasar por un estudio de audición. Con los niños, Moni, ¿vas a decir algo? Sí. Otra cosa que dijiste, o sea, no todo niño que habla es autista. Ay, no, por favor. Sí, o sea, y es que hemos visto como esa tendencia. Y entonces creo que dijiste lo máximo, o sea, no hablas, pues vamos a ver que estés escuchando, que esté entrando la información, porque también ha habido mucho sobrediagnóstico de muchas cosas que no se solucionan así. Sí, nosotros justo en las últimas 2 semanas han llegado 2 chiquitos con diagnóstico de autismo que tenían pérdida auditiva. O sea, es muy común que lleguen. Entonces, creo que sí, Moni, está bueno que lo digas. Cualquier dificultad de comunicación y de lenguaje tienen que pasar por un estudio audiológico para ver que no esté por ahí la cosa, ¿no? Y cuando van a sus estudios audiológicos, dependiendo de la edad, son las pruebas que se pasan. Si son niños muy, muy, muy pequeñitos, hay que complementar unas pruebas que se llaman subjetivas con unas pruebas que se llaman objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Con un bebé es muy, muy, muy difícil que sepamos exactamente
solamente metiéndolo en cabina. Entonces hay que hacer, y con un bebé y con un niño pequeño, ¿cierto, Moni? O sea, vamos a hablar de todos los casos pediátricos. Entonces, por un lado, tienen que pasar por estas pruebas en cabina, que son como la que tú te hiciste, Michelle, donde te meten a una cabina zona amortiguada y te pasan unos tonos. Lo que pasa es que tú apretabas un botón. Ajá. Con los niños chiquititos, con los que son menores de 6 meses, la respuesta se obtiene viendo los patrones de succión. Entonces son pruebas muy bonitas en las que está el bebé y su mamá le está dando el pecho o están succionando, están tomando la leche y nosotros estamos viendo el patrón de succión. Y cuando se escuchan los sonidos, es clarísimo cómo el patrón de succión cambia, o se detiene o empiezan a succionar. Y eso de 0 a 6 meses te permite, claro que tiene que ser un audiólogo que sepa trabajar con la población pediátrica, pero si lo hacen, te da unas respuestas sumamente fiables. Después de los 6 meses, la verdad es que ahí vienen otro tipo de pruebas que se llaman por reforzamiento visual y entonces tiene que haber un asistente de audiólogo adentro de la cabina, mientras que el audiólogo está afuera y el asistente va condicionando al niño a que cada vez que escuche un sonido voltee a una pantalla con unos estímulos. Entonces, el bebé se condiciona, los de la base se condicionan muy rápido, es impresionante, y ya para la 5ª vez que pasas un sonido, el bebito está volteando a buscar lo que hay en la pantalla. Y entonces ya empiezas a saber que, ¿no? Que cómo escuchó. Y ya un poquito más grandes es con juego, siempre con juego, con muchos juegos, y cuando el bebé escucha o el niño escucha, pone una pieza de un juguete o algo así. La verdad es que suena fácil, pero yo veo que es un trabajo inmenso para las audiólogas. Tienen que colocarles unos auriculares de inserción en los oídos a los chiquitos, pero creo que lo más importante es asegurarse de que cuando vayan a sus audiometrías no la sufran, la pasen bien, que sea un centro que dentro de su trabajo pediátrico esté buscando que los niños estén contentos, y creo que se logra bastante bien. Esto se tiene que complementar con pruebas objetivas o electrofisiológicas o neurofisiológicas. Ajá. Entonces, para eso sí ya se usan, si ya viste que hay una probabilidad de pérdida auditiva importante, ahí tienes que revisar con unos potenciales evocados de tronco, unos potenciales de estado estable, y para eso sí hay que dormir al bebito, pero vale la pena porque nos van a ayudar a saber de dónde viene la pérdida auditiva. O sea, a veces nos pasa que algunos papás dicen, bueno, pero ya me dijeron, ¿ya para qué? Porque hay que dormirlo. Entonces es como, ¿para qué lo llevo a otro lugar donde lo van a tener que dormir? Y es súper importante que lo lleven porque así vamos a saber en qué parte del camino está el problema para poder abordarlo correctamente. Está buenísimo. Oiga, díganme una cosa. ¿Cuáles son los beneficios de detectar temprano esta pérdida de audición? Obviamente me puedo imaginar que entre más temprano mejor, pero ¿cuáles son los beneficios? Poder desarrollar en el cerebro la capacidad de escuchar, de comprender el lenguaje y después de producir el lenguaje. Entonces, el cerebro cuando nacemos es una gran esponja que está aprendiendo muchas habilidades. Si una de ellas no se desarrolla, otra área, por ejemplo, la visión, puede tomar un poquito del área de la audición. Entonces, después, aunque quieras y le des la mejor terapia, el mejor implante, el mejor auxiliar auditivo, ya el cerebro no tiene la capacidad de llegar a ese máximo porque nunca se desarrolló. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. Sí, o sea, obvio, digo, para los que no sepan, entre más chiquito es el cerebro de los niños, más plasticidad tiene, o sea, más conexiones neuronales hace. Entonces, entre más chiquito es y detectamos más tempranamente cualquier tipo de problema, pues hay más oportunidades para ayudarlo, para que tenga mejor desarrollo, para que tenga mayores conexiones neuronales y pues digo, obvio, todo entre antes mejor. De hecho, la pérdida auditiva se considera una urgencia neurológica. A ese grado. O sea, la pérdida auditiva en recién nacidos es una urgencia neurológica. La tienes que detectar y tratar muy rápido para poder tener los mejores resultados a la par de alguien que nace escuchando. No, está buenísimo. Porque si no, como dice Moni, tu cerebro como que se reconfigura y literal el área que estaba dedicada a la audición es ocupada por la parte visual y es muy difícil. Yo, o sea, se puede decirte que desde el área de rehabilitación es muy difícil trabajar con cerebros que no son tan pequeños.
Sí, pues es que sí, porque entre más crecemos, más difícil es como regresar a esa como plasticidad cerebral. A Cuando los ver, tan chiquitos y les das lenguaje, es como si entra como si fuera agua, yo siento así, o sea, es ajá. súper fácil. Pero conforme más crecen, a veces la terapia se siente como si fuera, yo siento como si fuera resistor. O sea, cuesta que entre el mensaje y que lo procesen y que desarrollen el lenguaje. Está cañón. Oigan, a ver, yo soy un papá que estoy escuchando este episodio, lo llevé a su tamiz auditivo cuando nació o no, pero ahorita estoy escuchando y ya me preocupé. Entonces, ¿qué síntomas normalmente vemos en niños, que normalmente los ven en las escuelas o los ven los pediatras, que dicen, híjole, me late que aquí hay una pérdida de audición? O sea, reformulo mi pregunta, ¿cómo como papá puedo, o sea, como que qué foquitos rojos tengo que estar medio que tener pendiente checando que si tiene o no pérdida de audición mi hijo? Porque, por ejemplo, me ha tocado así, papás, es que te juro que no escucha porque le digo indicaciones y me ignora porque está feliz jugando. Bueno, pues eso puede ser algo más como de comportamiento como tal, pero ¿qué síntomas como tal deberían los papás como estar como que mucho ojo? Hay desde los muy evidentes Uh-huh. hasta los más sutiles, ¿no? Ok. Los muy, muy, muy evidentes, pues sin duda son que es como por el que llegan muchos niños profundos, es porque estaban en una fiesta, sonaron los cohetes y pues el niño ni se inmutó. O se azotó una puerta y tampoco. Después hay algo, esos son muy evidentes, o ladran los perros y no giran. Esas son muy claras. Y luego están estas que ya van siendo un poco más sutiles, donde no responde a su nombre o no va desarrollando los hitos del desarrollo del lenguaje como tiene que ser. O, por ejemplo, desarrolló balbuceo, pero a partir de los 8 meses deja de balbucear y deja de hacer sonidos. A lo mejor también, yo sí pensaría que el seguimiento de instrucciones cuando no es constante es una razón para mirar. Uh-huh. Prefiero descartar una pérdida auditiva y saber que solo es conductual Okay. que no probar la audición. Pero sí nos pasa que muchos, como cuando tienes una pérdida, Michelle, que no es profunda, que es moderada, los niños responden a muchas cosas. Entonces los papás les dicen, oye, ¿quieres salir al parque? Y el niño se pone la chamarra y sale al parque, ¿no? Y entonces dicen, no, pues sí, oye, pero es que como la audición no es todo o nada, entonces por eso puede ser que a veces respondan, a veces no. Entonces, si tienes dudas, mejor checarlo, y es mucho mejor que te digan, no, pues oye, perfecto, nada más pues, ya te agarró la medida, ¿no? Que dejarlo pasar, creo. Moni, no sé si se te ocurren algunos otros. No, todo eso. Y en niños un poquito más grandes, o sea, ya niños de 3 años para arriba, o sea, realmente preguntarles cómo están escuchando, ¿no? O sea, hay que preguntarles a los niños, oye, ¿escuchas igual del lado derecho que del lado izquierdo? Y a veces te sorprende, no, de este no, y de este sí, pero pues como nacieron así, pues para ellos es normal, pero pues no es, o sea, y a veces no lo detectan. O preguntarles, oye, ¿sientes burbujitas o sientes clics en los oídos? Ah, sí, oye, pues eso puede ser moco adentro del oído. ¿O sientes algún zumbido? Ay, sí, tengo un zumbido en el lado derecho, ¿no? Entonces, preguntarles. Si los niños ya hablan, preguntarles, y es impresionante toda la información que ellos nos pueden platicar de su audición. A ver, platíquenme ahora sí, quiero platicar de este tema que ya medio que lo mencionaron las dos durante todo el episodio, esta parte de los implantes cocleares. Los implantes cocleares son unos dispositivos electrónicos Uh-huh. que lo que hacen es estimular con electricidad, de manera eléctrica, el oído. Entonces están indicados para todas aquellas personas, niños, adultos mayores, recién nacidos, cualquier persona que un auxiliar auditivo no le brinde suficiente información de calidad, ¿no? Entonces, y es como escalar de tecnología, ¿no? Un Uh-huh. auxiliar auditivo es un aparatito que te amplifica el sonido. Y cuando estas amplificaciones no son suficientes, es cuando ya nos vamos a los implantes. O sea, Aquí el perdón, punto... rápido, nada más para interrumpir rapidísimo. Entonces ustedes empezarían con un auxiliar auditivo y después, si no está funcionando, te brincas al implante, o depende de lo que haya salido en los estudios, decides cuál, como ponerle al niño.
Depende de lo que haya salido en los estudios. Muchas guías dicen que se tienen que poner los auxiliares auditivos un periodo de tiempo y después ya brincarnos a los implantes cocleares. Hay niños que hacemos eso, aunque de repente ya vemos los estudios y decimos, no, bueno, este va directo para implantes, pero de todas maneras el auxiliar te sirve para que ir entrenando, a que el cerebro vaya captando algo de información, entrenando al niño, entrenando a los papás de esto, ¿no? En lo que se termina todo el proceso, porque al final del día es un proceso que se lleva a cabo en algunos meses de evaluaciones y de toma de decisión. Ok. Entonces, díganme una cosa, ¿el implante se pone dentro del cerebro, se pone dentro del oído? El implante tiene dos componentes, el componente externo y el componente interno. El componente externo capta el sonido y va a mandar esta información hacia el componente interno. El componente interno es como una mini computadorcita con unos electrodos, con un cablecito por debajo de la piel a través de una cirugía. Este cablecito lleva varios electrodos y estos electrodos los vamos a meter al caracolito con el que escuchamos. Entonces les decía que la audición es vibración, bueno, el sonido son vibraciones, vibra la membrana timpánica, luego los 3 huesecitos y luego el último huesecito está pegado al caracolito. En ese caracolito, al vibrar esto, se mueve el líquido y en este líquido hay unas membranas y hay unas células con unos pelitos, se mueve el líquido, se mueven los pelitos, se despolariza la célula y sale el impulso químico o eléctrico por el nervio hacia el cerebro. Cuando esto no funciona, en este caracolito ponemos estos electrodos y estimulamos de manera eléctrica al nervio en el caracolito. Entonces, al estimularlo, ya logramos hacer este bypass, hacer este puente y la información ya pasa directamente del nervio hacia el cerebro. Por eso todos los estudios que hace rato mencionó Fer son muy importantes porque tenemos que ver en dónde está la falla, en las celulitas del caracolito, en el nervio, definitivamente ver si hay nervio o no hay nervio y que pasen al cerebro. Ok. Oigan, una cosa. Y una vez que si eres, no sé, chiquito, usas implante coclear, ¿vas a usar implante coclear toda tu vida o ya de adultos existe como una operación como más permanente? El implante coclear es la mejor tecnología que tenemos hoy en el mercado para pérdidas auditivas importantes. Okay. Entonces, si un niño se le pone un implante coclear de chico, ya está como casado con esa tecnología, ¿no? A menos que en unos años salga algo mejor. Pero este tipo de estimulación eléctrica le puede durar para toda la vida, ¿no? Eventualmente se tendría que cambiar el componente, como cualquier cosa electrónica, pero sí es para toda la vida. Para adultos también es lo mismo, ¿no? Si el adulto, el abuelo o la mamá, no importa la edad, tiene auxiliares, pero no tiene la suficiente ganancia, es decir, los tiene, pero no sigue sin entender la conversación, pues entonces es cuando está indicado cambiar de tecnología, irnos a los implantes cocleares. Aquí es importante saber que una vez que ya cambiaste a implante coclear, ya va a ser muy difícil regresar a la otra. ¿Por qué? Porque ya abrimos de manera quirúrgica el oído y ya metimos un cable físicamente al caracolito. Ok, perfecto. Oigan, a ver, entonces, aparte del implante, si el niño necesita un implante coclear, también necesitaría esta parte de la terapia, ¿verdad? Para que lo apoye desde otro lado, Fer. Sí, justo creo que ya en un chico con implante, el punto de partida es poner el implante, ¿cierto? Uh-huh. Pero ese implante, si tú lo pones y no aseguras que el niño tenga una audiología constante y de muy alta, ¿no? De muy alta calidad y una terapia muy buena, en realidad, como dicen algunos, se puede volver como un arete muy caro, ¿no? Porque al final se trata de la señal que manda el implante no es igual de limpia que la que mandan nuestros oídos. Nosotros tenemos miles y miles de células ciliadas, si no es que millones, ¿no, Moni? Y estas células ciliadas captan cada detalle, cada frecuencia con una sutileza impresionante. Y la guía de electrodos que se inserta en la cóclea, pues tiene solamente, ¿no?, unos cuantos electrodos, y con esos electrodos está dándole toda la información a un niño. Entonces, imagínate que te está llegando, pues, una información no tan clara, distorsionada, y aunque cada día son mejores los implantes, sí sabemos que sin una terapia
al final no, y con una buena audiología no avanzan. Entonces, si tu niño tiene un implante coclear, tienes que asegurar que tenga muy buena audiología para que los implantes cocleares se programan, Michelle. Okay. Entonces, literal, vas con tu hijo, con el audiólogo, lo conectan sus implantes a una computadora y desde el software de la computadora configura el audiólogo cuánto va a escuchar en cada frecuencia, cuánto va a escuchar en graves, cuánto va a escuchar en agudos, cuánto va a escuchar en todo, y se asegura de que no le moleste, pero de que escuche bien. Entonces, esas calibraciones son importantísimas para asegurar una buena escucha. Y luego, una terapia que esté haciendo como, que le esté enseñando al cerebro a interpretar esos sonidos que están llegando con el implante. Entonces, solo como por darte un ejemplo de cómo se escucha diferente, he tenido pacientes que han tenido audífonos y pierden chiquitos, pediátricos, van perdiendo la audición y acaban poniéndose implante, no sé, a los 5 años, así, y es muy chistoso porque van, por ejemplo, una iba al baño y le decía a su mamá, suena como si fueran canicas, y hacía otra cosa y decía, suena como si, y claro, porque no se oye igual, pero nosotros en terapia le enseñamos al cerebro a que lo interprete para que se oiga igual. Y creo que lo bonito es que de verdad, son niños que pueden hablar 1, 2, 3 idiomas, ir al conservatorio, pueden ctocar cualquier instrumento musical, hacer deportes. Pues creo que al final es una maravilla, para mí es un milagro. No, casi está cañón. Vale la está pena. impresionante. Oigan, a ver, yo estoy segura. Ay, perdón, Moni, platícame. Yo estoy segura que los creadores de los implantes cocleares van a sacar un premio Nobel. O sea, es una discapacidad que tiene solución. Qué padre. Y es impresionante, la verdad o sea, fuera de que obviamente se nota que es nuestra pasión, nos fascina lo que hacemos, es increíble cómo un dispositivo es capaz de estimular tu nervio, tu cerebro y producir lo que puedes llegar a tener con los implantes, ¿no? Lenguaje, idiomas, una vida llena de oportunidades, ¿no? Y hablar me refiero a bien, ¿no? No hablar medio gangoso, o sea, ¿no? Exacto. Y hablar, como bien dice Fer, español, inglés, mandarín, lo que quieras, ¿no? Está padrísimo. Oigan, a ver, es impresionante. Quiero que me platiquen de la Fundación Escuchar Sin Fronteras. O sea, ¿a qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué consiste el equipo? La verdad es que la Fundación Grupo México lanzó este programa que se llama Escuchar Sin Fronteras, que es una preciosidad de programa. Creo que aparte nace desde una mamá que tiene una niña con pérdida auditiva y cuando ve lo difícil que fue para ella navegar este mundo en nuestro país, decidió que quería ayudar a otras familias y niños en México a que tuvieran la misma oportunidad. Realmente es difícil en nuestro país acceder a los implantes cocleares, son muy caros y Moni te puede hablar más de eso, ¿no? Pero al final, creo que de ahí surge, es la motivación y simplemente crea alianzas fuertes con especialistas, ¿no? En este caso, con grupos de cirujanos, psicólogos, terapeutas, audiólogos, ¿no? Dentro del ámbito médico están los genetistas, ¿qué más, Moni? Los pediatras, y es un equipo muy, 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 muy grande que está dedicado a ayudar a niños que tienen menos de 2 años, que necesitan un implante coclear y que no lo están pudiendo conseguir y de otra manera. Es un programa noble, es un programa precioso, con un nivel muy alto de profesionales y de implicación. Moni, no sé si quieras contar algo más del programa. No, que este programa lo que hemos buscado, creo que es una atención 360 grados, ¿no? O sea, buscamos que no solo darle el implante, ¿no? O sea, no solo que hacer la cirugía, sino realmente evaluamos a los pacientes, a las familias y buscamos que estén de manera integral bien
Y por eso son estas muchísimas especialidades, ¿no? O sea, tienen un acompañamiento psicológico, la familia, para lidiar y poder comprender el duelo, apoyarse y salir adelante, porque el éxito del programa depende mucho de la gente que trabajamos, pero también de los papás y de la familia y de las redes de apoyo. Entonces se les da este acompañamiento. Tenemos un chorro de especialistas trabajando para los niños, ¿no? Oftalmos, cardiólogos, genetistas. Y entonces lo que buscamos es justo eso, poder en nuestro país ofrecer la mejor calidad de atención a niños y familias con estas pérdidas auditivas, ¿no? Porque no solo es dar el implante, ¿no? Como platicamos hace ratito fuera del aire, no es darles el Rolls Royce, ¿no? Es que aprendas a manejarlo, que saques la licencia, que conozcas las calles, que conozcas todo. Y esto es lo mismo con los implantes, enseñar a la familia, enseñar a su cerebro. Me fascina, Moni, gracias. A ver, díganme una cosa, si alguien nos está escuchando, tiene sospechas de que su hijo, no sé, no está escuchando, le quiere contactar directamente a este programa de la Fundación, ¿cómo los podría contactar? Digo, voy a poner aquí sus redes sociales, pero ¿cómo es un poquito como el proceso? Tenemos una página de internet que es escucharsinfronteras.org, un correo electrónico que es escucharsinfronteras@gmexico.mx. Y les dejo el WhatsApp, que es el 55 55 80 61 7400. En la página de internet viene bastante información, ahí pueden sentarse y leer, y si no, contactarnos y nosotros también pues ayudamos a resolver dudas. Y lo más importante, como dijo Fer hace rato, es si tú como mamá o como papá tienes una duda de que tu hijo no está escuchando bien, explórala. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú como papá estés satisfecho, ¿no? Porque también los médicos nos equivocamos. Y también la audición no es, como te dije, no es una foto instantánea que dure para toda la vida. A lo mejor estabas escuchando bien y dejaste de escuchar, bueno, a lo mejor estás teniendo una pérdida auditiva fluctuante, progresiva, unilateral, bilateral. Pero entonces, si como papá tienes una duda, no quites el dedo del renglón hasta que estés tranquilo, porque los papás tenemos ese sexto sentido muy desarrollado y si alguien te dice, no te preocupes, es flojito para hablar y no estás contento, busca una segunda opinión. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Si quieren una segunda opinión, adelante, contáctenos y ya sea que nosotros, si cae en ese ámbito, los podamos ayudar o también les podemos pues recomendar a gente. No, me fascina. Oigan, Moni, Fer, de verdad, muchísimas gracias. Ya estamos a punto de cumplir la hora del episodio. Está buenísimo, está interesantísimo este tema. De verdad que felicidades por su trabajo. Espero que este episodio llegue a muchísimos papás, cuidadores y gente que está en contacto con los niños para que de verdad no tiren a saco roto la importancia del tamiz auditivo y de estar como checando siempre toda esta parte de la audición para poder prevenir y evitar muchísimos problemas a futuro con los niños. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes dos, de verdad, qué valioso labor y qué valioso trabajo hacen, de verdad, gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio aquí en Nido Talks. Les mando un beso, gracias, bye.